En homenajes anteriores nos honraron con su presencia y nos emocionaron con sus palabras vibrantes, guerrilleros venidos de diversos lugares de la geografía española. Este año, como el año pasado, tenemos la suerte de contar otro año más con la presencia de un joven guerrillero nonagenario que ha hecho un largo viaje desde Huesca para homenajear a sus camaradas que lucharon con él por la libertad. Está con nosotros Martín Arnal Moore, que nos ofrecerá su palabra de aquí a un momento. No tiene que hacerlo. Sube. Le ofrecen bajar el micrófono y dice, no, yo subo. Bien, no está. Me parece que os dije el año pasado que tenía 94 años. Entonces, este año normalmente voy a cumplir los 95. Y dije, pues, si puedo, llegaré a veros. Y eso es lo que he pensado esta mañana. Entonces, con el Círculo Republicano de Barbastro y el Círculo Republicano de Huesca, que hay una representación también, pues estamos aquí presentes todos. Yo, de verdad, gracias. Resulta que yo, en estas cosas de la resistencia, pues conozco el problema que se produjo con los guerrilleros de las fuerzas republicanas que tuvieron que no tenían salida a ninguna parte. Entonces, la gente que estaba aquí, armados, pues no querían rendirse y se quedaron aquí cercados, porque si hubieran tenido, por ejemplo, la frontera francesa por esos bosques, pues hubieran hecho como yo hice, pasar a Francia. Yo pasé a Francia 2 veces, una cuando la retirada de Aragón y otra cuando la retirada de Cataluña. He participado en la Guerra Mundial, he participado no voluntario, porque en las guerras se imponen. No dice yo me fui voluntario a la guerra, pues no, es la guerra que impone para que seas un combatiente más en la guerra. Entonces, yo primeramente he venido aquí a honrar a todos y todas, porque siempre hablamos de todos, pero no hablamos de todas cuando hay una mayoría de mujeres. Parece que los hemos dejado siempre al olvido, pero gracias a las mujeres, yo que he sido uno de los combatientes en los maquis, en Francia y en España, gracias a las mujeres que teníamos la comunicación con los humanos, porque sin ellas no hubiéramos tenido la comunicación nada más que con los fusiles de la Guardia Civil. Entonces, hoy por ejemplo estamos al 2 de octubre, al octubre rojo, porque siempre se ha dicho que el octubre siempre fue rojo. Fue rojo en Asturias, fue rojo en la Revolución Rusa, y siempre fue rojo, y siguen siendo rojos. Entonces, hoy hace 72 años, que son cosas familiares, hace 72 años que mi padre fallecía refugiado en Francia, hoy mismo. Entonces, yo estuve 15 días sin poder asistir a mi padre porque me encontraba en los maquis, en el Sobrarbe. 15 días después, cuando yo quise ver lo que ocurría en la familia, pues me dicen, pues papá ha fallecido. Bueno, yo dije, bueno, pues ahora hay que continuar a tener la fuerza para resistir un choque como eso, cuando ya habíamos perdido 2 hermanos fusilados en Huesca y mi padre falleciendo en el exilio, pues es un choque terrible.
Pero yo me armé de coraje y dije, bueno, pues yo estaba en un maquis francés, en la CFFI, porque he visto la insignia de esta señora que ha pasado aquí con la bandera, que llevaba la insignia de los guerrilleros. Ahí pertenecía yo. Yo no estaba en París. Yo he estado en París por cuestiones de trabajo, pero no estuve cuando la liberación de París. El compañero que me ha precedido ha dicho realidades como casas, porque es verdad que en París los españoles estuvieron a lo mejor en primera fila, pero no fueron ellos los que liberaron París, y ahí es una razón que convence. Yo estaba en la parte de Toulouse, yo participé en la liberación del Tarn, del departamento del Tarn, estaba en el grupo 11, que era un coronel belga que no había querido, se marchó de Bélgica en la retirada de 1940 y siempre fue un prófugo de la Armada belga. Entonces yo pertenecía a esos maquis, al grupo 11. Pero cuando ya se terminó, que ya se liberó el sur de Francia, que se había liberado Toulouse y todo, intentamos, bueno, pues ya se ha liberado esto, ahora yo digo, me volveré a mi casa, porque ya no me quedaba ni camisa ni alpargatas, ya no me quedaba nada. Me volveré a mi casa y era el 5 de septiembre cuando yo me salía de los grupos franceses y entraba a los grupos españoles. Los grupos españoles en aquella época era la Unión Nacional. Hay que ser claros porque si no la gente no comprendería nunca. En Unión Nacional había gente de todos los partidos políticos, incluso de las organizaciones sindicales. Allí había mucha gente. Entonces, yo pertenecí a una brigada que a lo mejor, no sé si habéis oído hablar, la séptima brigada. La séptima brigada fue una de las brigadas más famosas que había en Montauban, Toulouse y toda esa región. Yo pertenecía a 186 batallón y entonces estábamos buscando a ver cómo haríamos para, por ejemplo, invadir un trozo de territorio español, porque todo no se hace de la noche a la mañana. Antes, si habéis oído hablar del Valle de Arán, de la invasión del Valle de Arán, que nunca se invadió todo el valle, porque no teníamos bastante fuerza. Pero quiero decir algo que no se me olvide decir, que el año 1944 y el 1945 fueron 2 años de esperanza para todos los refugiados españoles en Francia y para todos los presos políticos que estaban en las cárceles, porque ya los que habían pasado por el paredón, estos ya no había esperanza ninguna, porque hasta la fecha yo a mis hermanos no les he podido encontrar exactamente dónde están. Seguimos un poco los rastros de estas víctimas, pero no los encontraremos nunca, porque no sabemos dónde están. Pero en fin, en el año 44 y 45 no es que perdimos nosotros, porque nosotros no nos hemos rendido nunca. La gente que hemos resistido no nos hemos rendido nunca. Yo a la edad que tengo todavía tengo alguna esperanza de que como los que me han precedido que han dicho, por ejemplo, esta política rastrera, porque es una política rastrera que se lleva en España. En España, yo estoy encontrando, hace 10 años que vivo yo directamente en España, pero estoy viendo que falta que la gente se implique un poco más. Y de lo que ha dicho el compañero que me ha precedido también sobre la guerra civil, yo siempre he escrito algunos artículos y algunas cosas, y yo no he dedicado nunca a la guerra de España civil. Yo siempre le he llamado por escrito la guerra incivil. Y con eso pues hay que estudiar la guerra de España, y el compañero que me ha precedido tiene razón. No ha habido guerra civil. La guerra civil se ha fomentado por el fascismo. Es lo que todo esto quería decir.
Y sí, por ejemplo, en el año 1944, que teníamos los ánimos. Me pasé un gran tiempo en los parques de España. Yo iba y venía, traía gente de Francia para España, me quedaba 8, 10 días con ellos, 5 días, los días que podía, y tenía que volver a Francia a recuperar gente para poder llegar un día a darles la mano a los que estaban por estos matices por aquí, por la parte de Valencia y por todo eso, que no lo conseguimos, porque si por ejemplo hubiéramos conquistado, yo qué sé, un pequeño territorio español, pero también hay que decir una cosa, que para eso teníamos que haber tenido un gobierno republicano responsable, y ahí llegamos ya. Este gobierno responsable no lo teníamos, porque este gobierno hubiera sido responsable, en vez de estar en Francia se marchaban a México, se marchaban a Argentina, se fueron aquí, se fueron estudiando, quedaron algunos diputados y bueno, pero poco, una minoría, pero los demás se marcharon todos. Unos se marcharon a Rusia y volvieron nada más que los días que ya empecemos a liberar Francia. Eso también hay que decirlo, porque los que estábamos en las guerrillas no éramos los de arriba, éramos la base, la gente de abajo. Los de arriba se encontraron unos por aquí, otros por allá, aquello desapareció como si hubiera sido la espuma, aquello. ¿Y dónde está aquella gente que nos daban tantos discursos en España y que ahora no los tenemos aquí? Bueno, pues eso es lo que se pasa, eso es lo que pasó. Al no ocupar, por ejemplo, un territorio, por ejemplo, si hubiéramos podido ocupar la Valle de Arán y hubiéramos tenido un gobierno responsable, que hubiera sido reconocido por las naciones democráticas de la época, porque habían reconocido Italia ya había caído, en el 44 Italia ya había caído, Alemania iba a caer pronto porque se estaban retirando los alemanes de Francia, la guerra se terminó en el año 1945, entonces si en el año 1945 hubiéramos tenido un gobierno responsable reconocido por las democracias de la época, Franco hubiera caído solo y hubiera estado obligado de abrir las puertas de las cárceles y abrir las puertas al pueblo español. Hicieron como por intereses capitalistas y financieros, hicieron lo que quisieron con Franco. A Franco lo guardaron ahí hasta que murió el año 1975. Yo decía cuando he llegado que venía a honrar a todos los combatientes, a todos los que lucharon en defensa de las libertades. No tenemos que buscar partidos ni partidismos, porque cuando estalla la guerra en España, esa guerra que yo llamo civil, cuando estalla esa guerra, tengo ya aquí una hojita de papel que ahora a lo mejor para ser más breve, digo porque a lo mejor no tendré tiempo de hablar, entonces me haría unos escritos aquí que primero quería saludar bien seguro a las autoridades y a los organizadores, del acto, que hacen todo lo que pueden y debemos de ayudarles cada año para que esto no se cierre, sino que se abra para todos. Pero el partidismo tendremos que dejarlo de lado. Yo no quiero decir, yo he pertenecido siempre al movimiento libertario. El movimiento libertario es un movimiento anarcosindicalista. Yo creo que si leéis la historia, leerla profundamente, la verdadera historia de España. Si no hubiera habido, por ejemplo, en Barcelona un movimiento libertario, Barcelona caía bajo el dominio del fascismo. Ellos estuvieron en la calle. Así que no tenemos que minimizar la fuerza de la gente que ha luchado. Hay que reconocer los actos. No porque yo pertenezca a la CNT, que sea del movimiento libertario. Yo también reconozco los actos de muchos compañeros comunistas, socialistas que hemos luchado juntos. Tengo que reconocerlo.
porque si no, yo me sentiría culpable de algo que no... Yo he comprendido, yo he estado junto con ellos, he luchado junto con ellos me han respetado, yo les he respetado, cada uno con sus ideas y sus principios sin perjudicar a los otros. Nosotros, pues claro, tuvimos que marchar al exilio, y en el exilio pues tuvimos que callar los libertarios, tuvimos que callar los socialistas, tuvimos que callar los republicanos y no hablar de república. Entonces nosotros en Francia, pues que no éramos gran cosa, no éramos nada. Yo estuve en las compas de concentración, en Argelia-sur-Mer estaban en 3 o 4 campos, incluso en una cárcel, por antifascista, no por haber robado ni siquiera una cola. Pero todo esto lo he vivido yo. Diréis, bueno, pues este hombre ha vivido un poco por todo, pues sí. He vivido más de 70 años en Francia. Y luego, a última hora, cuando vi que el tiempo se pasaba, digo, yo tendría que volver a España, porque tenemos mucho trabajo a hacer en España, mucho trabajo. Hay que reorganizarse, y dije, bueno, pues dejé a Francia. Tengo alguna nostalgia de mis compañeros franceses también que vivimos juntos y que han fallecido todos. Ya no tengo ningún amigo de mi edad para decir de poder salir. Pero la vida es así y creo que a la vida hay que echarle cara a la vida. Nada más que eso. Y había escrito aquí unas líneas que decía precisamente eso. Quisiera recordar los datos de nuestra historia y pensar que fue ese golpe de Estado fascista y religioso del 18 de julio de 1936 que partió España en dos. Aquí, para mí, desde que Franco se tira a la calle, hay dos Españas. Cuidado, que las hay. Porque los enemigos que teníamos ayer, el 18 de julio de 1936, seguimos teniéndolos. Lo vemos cada día, como ha dicho aquí un compañero, lo vemos bien con el gobierno actual y con todo. Entonces, esos mismos enemigos son los mismos perros, pero con diferentes collares. No, voy a terminar la página y termino. Bueno, entonces, decía que partió España en dos y que también la blandura, y también la blandura del gobierno de la República produce en la mitad de las capitales españolas de provincia que ya la otra mitad había caído en manos de los golpistas. El 17 de julio de 1936, para el que no lo sepa o que no lo quiera saber, Melilla cayó en manos de los fascistas. Melilla es ahí donde nace el golpe fascista. El 18 es Franco y Mola que declaran ya el golpe, justo con los señores curas y párrocos y cardenales y toda esta gente, porque no hay que culpabilizar solamente a los militares, porque si los militares se tiraron a la calle, si por ejemplo la Iglesia hubiera quedado independiente, que hubiera dicho no os tiréis a la calle, no os tiréis a la calle porque no es así que se pasó en España. Yo viví esa época. El cura iba en cabeza con los sublevados de mi pueblo. El cura se vistió de paisano con una pistola colgando. El cura se fue con el camión que fue mis dos hermanos presos, que fueron fusilados en Huesca. Entonces el cura, que era el amo de las llaves, ¿por qué deja a la Guardia Civil del pueblo poner la ametralladora y no abrir la iglesia a los republicanos españoles para que pusieran, aunque hubiera sido una escoba para defender la república? No, aquellas llaves el cura
se las dio. Y igual que hizo el cura de mi pueblo, hicieron todos los obispos de España y todos los curas. Esa es nuestra verdadera historia, que causaría enormes pérdidas a la dictadura, que causaría enormes pérdidas a España y 32 meses de una guerra incivil. La tengo escrita aquí. Una guerra incivil, porque yo nunca he titulado la guerra de España civil. Una guerra incivil, seguido de una dictadura férrea de 38 años de poder del franquismo. Entonces, en esta zona que la guerra debió prolongarse a causa del corte del frente, tuvieron que soportar el peso de unas fuerzas represivas contra un ejército republicano en decadencia, encercado en estas montañas llamadas Maquis. Recordemos que al partir la zona republicana en dos, nuestra defensa quedaría entre el Segre y el Ebro. Y la defensa de Madrid, centro, pasó a republicano. Pasaría a el ejército, sí, porque ya no veo mucho, ¿eh? Tengo los ojos un poco de bolsillo. El ejército pasaría a Francia, yo pasaría a Francia, por ejemplo, el ejército pasaría a Francia en febrero de 1939, y el centro se quedó un tiempo después. En abril, el 1 de abril de 1939, Franco daría la guerra por terminada, y es ahí que nace la resistencia contra el fascismo, causante de todos los males que sufría España. La República sería ahogada en el peso de las por el peso de las naciones fascistas del eje Roma-Berlín-Tokio. Pues, en aquella época el eje del fascismo era eso. Entonces, la estupidez de la Francia y la Inglaterra, perdón. Quería señalar esto de la estupidez de la Francia y la Inglaterra, porque la Francia todavía teníamos un gran ejército en la República, y la Francia el 17 de febrero de 1939 y Inglaterra reconocen a Franco como el único vencedor. Entonces, al reconocer estas naciones y nosotros en las puertas de la frontera francesa para pasar, pues entonces ahí se ahoga la Segunda República. La Segunda República se ahoga y la Segunda República se vuelve a asfixiar completamente en el año 1945, cuando no se reconoce ni los combatientes de la libertad, que éramos nosotros, y que se reconocía a Franco. Entonces aquí terminaba eso. Entonces, no quisiera pasar por alto el esfuerzo que pusimos los vencidos para una tercera república democrática, laica y social. Que hay que pensarlo todo, hay que pensar. Una república no tiene que ser una república de holgazanes y de gente que no gobierna, porque eso también lo hemos tenido en España. Hemos tenido un poco estas repúblicas un poco habaneras, que cuando fue el momento de armar al pueblo español, no lo armaron. Se lo pensaron 5 días. 5 días se lo pensaron para darle las armas al pueblo de Madrid para defender Madrid. ¿Y quién defiende Barcelona? ¿Y quién defiende, por ejemplo, Madrid? ¿Y quién defiende después Valencia? Que Valencia estaba a punto de caer 8 días después. Todavía no se sabía si los militares iban a pasar con Franco o se quedaban con la República. ¿Quién va a decirle a los militares: os pegamos fuego si no nos decís exactamente a dónde queréis estar? Si queréis estar con Franco, nos vamos a enfrentar. Entonces tuvieron miedo y dijeron: bueno, pues continuaré con la República. Esto ocurría en Valencia también. Yo he vivido aquella historia, y el que quiera que me dé por escrito o en persona, que me diga: pues no, señor, no, esta no es su verdadera historia. Pues esa es la verdadera historia. Bueno, entonces
¿Se acuerdan de la sangre que ha costado esa provocación fascista del 18 de julio de 1936? La sangre que le ha costado a España, es también lo quería decir. Pues bien, por eso mantenemos nuestra posición intacta, reivindicamos nuestros derechos fundamentales de la libertad y nada más. Salud y libertad.